Buenos días, viajeros. Oigan, si se hospedan en el Península, les recomiendo mucho que se levanten temprano para que inicien su día con una experiencia bien padre, que es el único hotel en Bangkok que lo hace y además no te cobran extra, es una actividad gratuita, está increíble. Y es que en todo el sudeste asiático por las mañanas se lleva a cabo la ofrenda de comida a los monjes. Los monjes que se levantan muy temprano pasean por las calles de las ciudades y pasan por las casas de la gente y la gente les da una ofrenda de comida para hacer méritos. Esto se ha perdido en las grandes ciudades como Bangkok porque es demasiado grande y los monjes no pueden recorrer toda la ciudad, pero los monjes pasan por el hotel y el hotel te da comida y les puedes dar a los monjes. Hay que hacerlo de forma respetuosa porque esto es parte de las creencias de la gente local, y cuando tú le das comida, arroz, agua a los monjes, estás haciendo méritos para que en tu próxima vida reencarnes en un ser todavía mejor. Después del ritual, decido visitar un templo con mucho oro. Les presento el Buda de oro, viajeros. Es la imagen de Buda hecha de oro más grande del planeta. Oro sólido, oro puro. Es impresionante ese Buda, pesa 5 toneladas y media y está valuada por ahí de casi 40 millones de dólares. Lo curioso es que tiene 700 años de existir, y entonces para protegerlo de los birmanos que querían invadir el reino, lo cubrieron de yeso, y no fue sino hasta 1955 por ahí que ese yeso se quebró y se dieron cuenta de chirrión, está hecho de oro, y se ha vuelto una atracción muy popular. Yo recuerdo que hace 12 años lo visité, pero era otro templo. Era un templo muchísimo más humilde y ahora le hicieron este templo muy espectacular. Cuesta 40 bahts entrar a ver la imagen, pero también hay una exhibición con toda la historia de esta estatua que cuesta 100 bahts entrar. Listo, viajeros, ya hice mi investigación y en efecto este templo es nuevo, abrió en el 2010. Vale la pena que paguen por ver el Buda, pero creo que lo de la exhibición se la pueden ahorrar. Está cara, está breve y además la mitad de las cosas multimedia ni siquiera funcionaba. Así que ya les ahorré 100 bahts, viajeros, que no valen la pena. Viajeros, el deporte tailandés por excelencia es el Muay Thai o boxeo tailandés. Es increíblemente popular. No crean que es una cosa creada para los turistas. Los tailandeses lo aman. Es una cosa de verdad que se está volviendo también muy popular con los occidentales que vienen, se entrenan y hasta compiten y toda la cosa. La mejor forma de entender este deporte de patadas y golpes es tomando una clase de Muay Thai. Les voy a presentar a mi entrenador, que él ha boxeado desde que tiene 8 años y tuvo 10 años de carrera en el boxeo y boxeó en todo Tailandia y en los estadios más importantes. Tanom, say hi. Viajeros, estoy listo. Creo que no traigo la ropa adecuada, pero no importa, voy a golpear con todas mis fuerzas. Te sientes como Winnie Pooh. Si me veo muy torpe, viajeros, perdónenme. El problema, la cosa no es los golpes, la cosa es después que eres muy inútil, no puedes agarrar nada. ¡Acabé con él! ¡Acabé con él! ¡Acabé con él! Viajeros, es agotadora la clase de Muay Thai. Los músculos se trabajan muchísimo, es mucho más cansado de lo que uno cree, y solamente hay un remedio para esos músculos que se usan en el Muay Thai. El único remedio conocido mundialmente para el Muay Thai es el masaje tailandés, y afortunadamente el hotel tiene uno de los mejores spas del país, así que
Regalito para el cuerpo sabroso. Vámonos al spa. Qué pasada de... Vean esto, y tengo un jacuzzi. Wow, viajeros, yo creo que este es el salón de spa más bonito que he conocido en mi vida. Estos son los salones privados que están creados para parejas, pero me voy a dar un masaje yo solo. Pero se los quería enseñar, está increíble. Además hay como un saloncito previo donde tienes tu baño, tu regadera, tu sala de vapor, en donde tienes ahí hasta un coco para ti. No lo puedo creer. Esto es demasiado lujoso. Fama internacional este spa. Me voy a entregar por 80 minutos a este regalito y les cuento terminando. Sale, bye. Esta es mi cara después del masaje, viajeros. Hasta te dan tu ropa y todo para masaje tailandés. No sé si se los he dicho antes, pero el masaje tailandés no necesariamente es placentero. Te doblan, te estiran, te presionan. Es muy diferente a los demás masajes. De verdad, hay momentos en que duele un poco, pero es porque tus músculos están trabajando y cuando terminas te sientes diferente. Yo creo que ha sido el mejor masaje tailandés de mi vida. Nancy, la terapeuta, buenísima. Ahora sí ya tengo energía. Ya me pusieron una paliza en el Muay Thai, pero ya me relajaron con el masaje tailandés y mis músculos ya están ahora bien. Ya aprendimos del Muay Thai, pero ¿cómo se puede aprender mejor? Pues viendo a los profesionales. Así que, viajeros, acompáñenme. Vamos a ir al estadio y vamos a ver varias peleas de profesionales de Muay Thai. ¡Ya llegamos, viajeros! ¡Ya llegamos! Aquí estamos en el estadio, en los asientos VIP, porque escupí. Pero hay varios tipos de asientos y para los Thais son más baratos que para los extranjeros. Esta zona es básicamente para extranjeros y Thais ricos. Pero bueno, estamos en capítulo VIP, pero el ambiente está ahí arriba. Hay 10 peleas cada noche, pero el ambiente es lo bueno. En el Muay Thai, a diferencia del boxeo tradicional, pueden usarse además de los puños, los codos, las piernas y las rodillas para golpear al contrincante. Estos golpes simbolizan armas de guerra. Todas las peleas comienzan con un pequeño ritual. Se cree que el boxeo tailandés proviene del entrenamiento militar que recibían los hombres en Sukhothai para defender la ciudad de los enemigos allá por el siglo XIII. Otra versión habla de un famoso peleador capturado por los birmanos en el siglo XVI, quienes le prometieron libertad si lograba vencer un combate mano a mano. Lo logró, fue liberado y se dice que el gobierno de Siam tomó sus habilidades como base para el entrenamiento del Muay Thai. Cada encuentro consiste en 5 rounds de 3 minutos y 2 de descanso. Y van acumulando puntos, a menos que uno noquee al otro, entonces pues ya gana. Pero mira, aquí ya el ganador, ganó. No todas las noches hay peleas de peleadores famosos, pero lo que sí hay todas las noches son apuestas. Y entonces toda la gente que viene aquí se emociona, se enoja, apuesta y hace. Hay quienes alegan de que las peleas ya están arregladas, pero según leí, eso no es así. Porque si las descubren una pelea arreglada, es así castigo. Pueden castigar no solo al peleador, lo suspenden, sino también al gimnasio que representa, en fin. Esto es cosa seria aquí en Tailandia, ¿eh? Hay 2 estadios importantes en Bangkok, que es el Rajadamnern, y el Estadio Lumpini. Hay peleas prácticamente todos los días alternando cada estadio.
El Rajat Abner es el más conveniente por su cercanía al centro de la ciudad. Es recomendable obtener los boletos a través de agencias, pues directamente en el estadio pueden encontrarse con revendedores que inflan los precios o les dicen que no hay de los más baratos. Pregunten antes en su hotel. Los boletos van desde los 500 hasta los 2,000 bahts, es decir, entre los 15 y los 60 dólares. Estamos presenciando una pelea muy buena, la gente se emociona, grita, la verdad el ambiente está muy bueno. No importa si no tienen ni idea del Muay Thai, la energía que se vive en este estadio está increíble y además se siente muy auténtico. Yo creo que esta es de las cosas más auténticamente tailandesas que he hecho. Eso se puede decir, ya me tomé una cerveza, no me hagan mucho caso. ¡Échale! Ya estamos en la sexta pelea y está a punto de empezar el cuarto round, que en general es el round que mejor se pone. Los ánimos ya están hasta arriba, hasta un desmayado ya hubo. Y está buenísimo, la gente se pone a gritar y a corear, sobre todo cuando alguno de los peleadores acierta una serie de golpes, especialmente los rodillazos. Entonces, haz de cuenta que es como si todo el mundo se pusiera a cantar. No sé exactamente si es un grito o una palabra, pero ahí está, empieza el cuarto. Viajeros, la verdad estuvo increíble, como somos muy VIP, hasta el backstage pasamos y ahí está el semicampeón, porque no es campeón, pero el de la pelea más importante, pero estuvo increíble, la verdad vale mucho la pena, me gustó. Vean nada más las vistas, viajeros, wow. Tenemos todo el skyline de Bangkok. Ahí, ese es el río Chao Phraya. Estamos en el piso 36. Es de los edificios más altos de la ciudad. Y hay ahí unos botecitos de península que son gratis, que te cruzan el río para que tomes el SkyTrain o también para que vayas a otras partes de la ciudad. Viajeros, yo voy a estar aquí en la gozadera, pero tengo varias reflexiones que me gustaría compartirles. No importa cómo viajes, no importa si viajas muy VIP, si viajas en un hotel extremadamente lujoso o si viajas durmiendo en hamacas. Lo más importante de todo es disfrutar. Mientras tú puedas disfrutar y mantener la esencia de por qué te gusta viajar, no importa dónde duermas, no importa si son sábanas de miles de hilos o si es una hamaca, va a ser lo mismo. Entonces creo que eso es una decisión bastante personal y es una cuestión más bien de actitud. Yo voy a gozar y estoy gozando y estoy disfrutando, innegable. Viajeros, este es el río Chao Phraya, la arteria de Bangkok, ciudad que alguna vez tuvo el apodo de la Venecia de Oriente, aunque creo que hay muchas ciudades de Asia que han reclamado ese título, pero al parecer sí, Bangkok se lo merecía. Antes no había calles, solamente canales. Eso se sigue más o menos conservando y este río es una arteria importantísima para la ciudad. Es muy popular con los turistas hacer cruceros en este río, pero como estamos en la versión VIP, en el Península pueden rentar este precioso bote para hacer o bien un crucero al atardecer de 1 hora o tener su propia cena privada. Así que vamos a navegar un poquito y a llegar al famoso Templo del Amanecer a disfrutar del atardecer. ¡Qué cosa!, ¿no? Qué bonita forma de despedir esta tarde y de despedir este capítulo VIP. Gracias, viajeros, por hacer esto posible. De verdad, muchísimas gracias. El valor de los viajes no es lo que pagas por ellos. El valor de los viajes es lo que te quedas. Y eso no te lo quita
nadie. Y con el paso del tiempo es como el dinero, tiene intereses y va creciendo y va creciendo. Como dicen por ahí, viajar es la única cosa que compras que te hace más rico. Gracias, viajeros, son la comunidad más increíble del mundo. Pues viajeros, bienvenidos a Udon Thani. He venido a este lugar por una sencilla razón, y es que hay un lago con flores de loto muy famoso al que pocos extranjeros vienen. Vean nada más este espectáculo, viajeros, está increíble y me sorprende que no sea tan popular como me lo esperaba.